¿Por qué crees vos que se los juzga a los Gallardo por cosas que a los Salvatierra no se los juzgan y se lo ponen en el ojo de la crítica? Como ir a buscar a los chicos, ponele a una estación más alejada o ir a Capital, porque recordemos que en una primera instancia a los chicos la hipótesis era que se habían fugado juntos, ¿o estoy equivocado? Sí. Esa era la hipótesis que sostenían ambas familias, por eso se reunieron al otro día en la plaza, las dos familias, y hicieron un video pidiéndole a los adolescentes que vuelvan a la casa, porque yo entendía que se habían ido juntos y todas esas cosas. Bueno, otra cosa que yo escuché es que los cuerpos supuestamente fueron plantados en ese lugar, y que la otra parte, según los informes de sus forenses, que ellos tienen sus propios forenses, dice que tienen comprobado que los cuerpos fueron plantados en ese lugar. Y vos fíjate que le criticaron a Omar, le criticaron tanto porque él dijo que tenía su propia investigación, y fíjate que ellos también tienen su propia investigación. Porque eso también, sí, eso fue gracioso también, porque dicen, ¿cómo puede ser que tengan su propia? Sí, puede tenerlo. Y si ustedes están haciendo lo mismo, ¿cuál es el problema? Yo estoy viendo desigualdades a la hora de poner el ojo en la crítica. No está mal que Omar tenga a su abogado, tenga a sus investigadores, tenga a sus asesores. No está mal que los Salvatierra lo tienen. Lo que pasa es que hay que también poner el ojo en a quién vos le das la representación, ¿no? Porque también en nombre de esa representación pueden embarrar y pueden hacer macanas, como a mi modesto entender lo está haciendo Diegues en la causa. Claro, bueno. Esa hipótesis no está corroborada en la investigación. Del informe de la policía científica se infiere que los cuerpos estuvieron ahí y que fueron asesinados en ese lugar. ¿Por qué? Por las evidencias que encontraron en el lugar, por la posición de los cuerpos, por las manchas de sangre que había sobre los elementos que estaban en el lugar, y también por la existencia de fauna cadavérica. Y vos sabés que esto también sirve para determinar si los cuerpos estuvieron en ese lugar, por cuánto tiempo estuvieron. Fíjate que esto, bueno, yo no soy especialista en esto, pero aquellos que estudian lo que es la fauna cadavérica entienden que, digamos, estos organismos inician un ciclo, ¿me entendés? Que eso lleva su tiempo, claro, hasta lograr desarrollarse. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, estaban en otro lugar y lo trajeron en esas condiciones y lo dejaron ahí. O vos imaginate que lo hayan trasladado después de todas esas heridas que le causaron. O sea, hubiera rastros de sangre, hubieran perdido cabello en el camino. Por lo menos. Exactamente. Entonces, según lo que dice el informe de la policía científica y toda la evidencia que están en el lugar, los chicos fueron asesinados en ese lugar donde fueron encontrados. Eso es lo que está ahora en la investigación. Entonces, yo quiero aclararle a la gente que no entiende lo que está diciendo Aníbal de la fauna cadavérica, que básicamente cuando hay un proceso de descomposición del cuerpo, hay insectos, moscas, que dejan larvas dentro del cuerpo, que están en proceso de descomposición, y ese proceso tiene un tiempo. A través de ese tiempo se logran dar cuenta a los forenses si el cuerpo fue movido, fue trasladado, porque son distintos ambientes en los cuales puede estar un cuerpo. ¿Recuerdan el caso de Santiago Maldonado? Que lo habían encontrado en el agua y decían, no, plantaron el cuerpo ahí, el agua está congelada porque estaba muy bien conservado el cuerpo. Y se decía, no, se comprobó con un estudio científico que el cuerpo estuvo todo el tiempo ahí por la fauna también, que habían depositado debajo del río, como que había todo el ecosistema, había plantado cosas que te da que estuvo tanto tiempo en ese lugar. Acá sucede lo mismo. Ahora, te quiero preguntar lo siguiente. Porque Diegues, para mí, erróneamente, afirma que los chicos fueron asesinados de día. Y esto lo dice como para fundamentar que esto es imposible, que alguien no vea con la luz del día. Y esto para mí es erróneo, porque el informe de autopsia dice 6 horas menos o 6 horas más. Por lo cual, ¿los chicos podrían haber sido asesinados por la noche? Bueno, eso no está, digamos, corroborado de que
no está corroborado, digamos, y determinado el horario exacto. No está determinado en la causa. El informe de la autopsia, digamos, determina, digamos, ese rango de 6 horas que vos me decís. Lo que sí, del análisis que se hizo de los teléfonos, viste que fueron apagados 18. Sí. Pero vos no podés guiarte porque apagaron el teléfono que lo mataron a esa hora. No. Pero se entiende, bueno, lo que se entiende es que los teléfonos fueron apagados en el momento que fueron despojados de los adolescentes. Entonces, se trata de inferir, digamos, que pudo haber sido entre las 18:30 y 19 horas el horario en que fueron asesinados. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.